Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video complementario del tema de aire acondicionado y refrigeración, donde les voy a dar una explicación eh, brevemente acerca de lo que tienen que hacer en su proyecto, eh, y también en mencionarles pues unos datos, mostrarles unos datos que les van a ayudar para poder pues hacer sus cálculos y entender un poquito más acerca del tema de refrigeración. Primero que nada les comento que para ver este video deben de ver primero la serie de videos que subí respecto a los tipos de sistemas de refrigeración. Estos videos están o sea, no son míos, pero los agregué a mi lista de reproducción de la materia de ingeniería de servicios. Son 6 videos. Son videos que explican cómo funcionan los diversos equipos de refrigeración que se suelen encontrar en el mercado. Es importante que vean esos videos para que a la hora de ustedes seleccionar un equipo de refrigeración sepan cuál es el equipo adecuado para su plan de procesos o para cierta área de su plan de procesos. Bueno, vamos a la cámara. A ver, en, en mis dos primeros videos hablamos acerca de cómo realizar los cálculos para determinar la carga térmica de una determinada área. Puse ahí de ejemplo un OXXO, cuáles serían las cargas de calor que están entrando al OXXO. Finalmente, un equipo de refrigeración tiene la única función de retirar calor de un área en particular. Existen algunos otros equipos que se conocen como bombas de calor y que tienen que tener el cuidado a la hora de verlos, de seleccionar los equipos, que aunque pudieran estar viendo un equipo, no sé, un mini split, que ustedes piensen que es un equipo de refrigeración, pudiera ser en realidad una bomba de calor o pudiera ser un equipo que tenga las dos funciones, aire acondicionado y bomba de calor. Las bombas de calor se suelen utilizar en los lugares donde hay frío y por lo tanto la función de ese equipo de climatización es la de calentar el aire, no la de enfriarlo. Acá en Yucatán claramente no se suelen utilizar esos equipos. Yo solo los he visto que los utilizan en el DF o en, o en el norte del país. Y también no son de uso tan común acá en México. Eh, los han tratado de vender acá, pero bueno, realmente no tienen utilidad. Bueno, este comentario es para que cuando estén buscando o estén viendo los equipos en las páginas de diversos fabricantes, pues tengan el cuidado de que si ven ahí heat pump o bomba de calor, pues no le hagan caso, vean que no es el equipo que están buscando. Bueno, se supone que ustedes en su proyecto pues tienen diversas, no sé, áreas internas, espacios, bodegas, que en su conjunto van a formar toda su planta de procesos. Ahora, en estas plantas de procesos ustedes pudieran llegar a tener áreas con donde se realizan diversas actividades. Por ejemplo, si esta fuera un área administrativa, este fuera un almacén, pues pudiera darse la situación donde el almacén y el área administrativa tuvieran que tener alguna clase de climatización. Esa clase de climatización la tienen que definir ustedes con respecto a lo que sea que hagan en su planta. Por ejemplo, un área administrativa, ¿cuál es la temperatura de confort a la que se le suele, digamos que controlar la temperatura de un área de uso general? Es 24 grados centígrados. Correcto, entonces, por ejemplo, en el caso de un área administrativa o no sé, quizás espacios de comedores, ah, no sé, donde haya personas realizando actividades, digamos que de forma
no lo sé, sin, ¿cómo explicarlo? Sin hacer grandes esfuerzos, donde haya gente nada más sentada o parada, pero no haciendo actividades físicas como tal, eh, donde quizás haya un gran número de personas. Se suelen climatizar esas áreas a 24 grados centígrados. De hecho, en la facultad los salones se suelen dejar a 24 grados centígrados. ¿De dónde sale este número? Pues realmente es un, de acuerdo al, hay un instituto, creo que ASHRAE, que es el que, digamos, que se encarga de, como que de establecer las pautas en todo lo que tiene que ver con refrigeración, ventilación, calentamiento, a nivel mundial, ¿no? Es como que un instituto de referencia a nivel mundial para todo lo que tiene que ver con estas áreas de, pues, del acondicionamiento del aire. Bueno, se supone que la temperatura de confort de los hombres es de 23 grados y la de las mujeres es de 25 grados. Y pues por eso se utiliza 24 grados, ¿correcto? Nomás es como que una temperatura promedio de confort. Bueno, ahora, pudiera darse la situación en su caso donde tienen plantas de alimentos, donde pues el almacenaje los almacenes de esas plantas de alimentos tuvieran que estar a una temperatura mucho más fría, no sé, por ejemplo 8 grados centígrados. Ustedes tienen que agarrar y definir esas temperaturas en su proyecto. Con base a esas temperaturas es con lo que van a hacer todos los cálculos. También tienen que definir algunos otros parámetros como las humedades. Por ejemplo, la humedad, bueno, dependiendo de la profundidad del cálculo, podrían llegar a necesitar la humedad relativa externa, también la temperatura ambiental. O pueden agarrar y hacer ustedes pueden suponer sus datos, por ejemplo, donde acá en Mérida, digamos que la temperatura del ambiente es en promedio de 32 grados centígrados durante todo el año, o en las condiciones más extremas, la humedad relativa promedio en Mérida o en Yucatán del 80%, 70%. Acá ustedes pueden suponer sus datos, simplemente con estos datos de referencia que digamos que tienen que tener un respaldo, este, no tiene que tener un respaldo tan estricto, sino más o menos un número de referencia con respecto a la región, pues van a hacer sus cálculos, es decir, esos valores los van a tener que, cualquiera de esos valores los van a tener que especificar en su hoja de cálculo de Excel. Bueno, con esos parámetros ustedes primero que nada tienen que agarrar y eh, hacer cálculos, ¿correcto? No van a inventar números a lo tonto, traten de ser lo más objetivos posible. ¿Cuál es la objetivos posibles? ¿Cuál es la temperatura ambiente en Mérida o en Yucatán? Ah, pues 32 o 35, la que ustedes definan, ¿no? Que esté en un rango aceptable. ¿Cuál es la temperatura del almacén? Pues investiguen a qué temperatura deben de almacenar los productos que ustedes están manejando. Por ejemplo, si van a almacenar productos de materia prima, ¿a qué temperatura se debe almacenar? Si son productos eh, son materiales de producto terminado, pues a qué temperatura se deben almacenar, si tienen materias primas que pudieran sufrir descomposición, a qué temperatura se deben almacenar esas materias primas. Y con respecto a eso van a seleccionar sus respectivas temperaturas. Esta información tiene que estar obviamente en su documento Word. Su documento Word tiene que ser la guía de todo el proyecto. Ahí es donde yo debo de leer, bueno, con base en qué parámetros se hicieron se hicieron los cálculos de cargas térmicas. Bueno, otro dato importante es que además de la temperatura externa de su nave deben de considerar ciertas temperaturas internas. Supongamos si, bueno, va a depender de cada proyecto de ustedes, pero pudieran llegar a suponer que las áreas internas, por ejemplo, estas áreas generales, pasillos, que también estén climatizadas, pero estén climatizadas a otra temperatura. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo acá pudieran tener un área a, ¿qué será? 27 grados centígrados. En ese sentido, tienen que hacer consideraciones importantes porque si tienen acá un almacén donde la temperatura externa, es decir, de este lado es de 32 grados centígrados, de este lado es de 32 grados centígrados y de este lado es de 27, pues va a ser diferente la transferencia de calor, es decir, acá se va a transferir calor con un gradiente y acá se va a transferir calor con otro gradiente. Ese tipo de consideraciones la tienen que tomar en cuenta en sus cálculos.
traten de ordenar sus cálculos para que sea lo más fácil, o sea, lo más fácil posible de entender. Que en la parte de refrigeración, donde estén haciendo cargas térmicas, pues las hagan por habitación, ¿no? Por ejemplo, digamos almacén. Dentro del almacén van a tener diferentes tipos de cargas. Las primeras cargas, por ejemplo, pudieran ser las que se dan por paredes. Entonces acá digamos que ponen los cálculos de las cargas en las paredes y concluyen algo. Acá después ponen los cálculos que se den por personas o generadores de calor. Ponen cuántos números de personas, de si están corriendo, si están sentadas, si están no sé qué, y llegan a una conclusión. Acá producto almacenado, y lo mismo, llegan a un valor. No sé, luminarias o equipos, y llegan a un valor. De tal manera que yo pudiera tener acá un valor final de cuál va a ser la carga térmica de este almacén. Y así subsecuentemente, perdón, las áreas administrativas 1, 2, 3, pasillos, etcétera. Si sus pasillos van a ser de temperatura ambiente, pues no requieren de refrigeración, correcto. Entonces van a poner 32 grados centígrados ambiente y también en el área de pasillos. Toda esa información tiene que estar muy bien especificada. Si esto no es especificada, pues obviamente eh, yo no voy a entender qué datos o qué información utilizaron para obtener estos valores de cargas térmicas. Sus cargas térmicas las pueden calcular en las unidades que ustedes quieran, preferentemente que sea en toneladas de refrigeración o en BTU hora, correcto, que son las unidades más utilizadas. Con base a las cargas térmicas que ustedes seleccionen o que ustedes, perdón, calculen en sus hojas de datos, van a seleccionar un equipo de refrigeración. Los equipos de refrigeración, como pudieron ver en los videos que les adjunté o que están en mi lista de reproducción, van a poder encontrar que dependiendo de la carga térmica, por ejemplo, no sé, o del espacio también a refrigerar, si tienen un cuartito que es de 4x4, a veces va a bastar con un aire acondicionado de 1 o 1.5 toneladas. Y digamos que hay como que, dependiendo del rango de carga térmica, es el tipo de aire acondicionado. En las residencias normalmente las cargas térmicas que tenemos no exceden los 36.000 BTUs, es decir, no exceden las 3 toneladas de refrigeración. Por lo tanto, en las residencias normalmente lo más que llegamos a utilizar son aires de tipo mini split. Pero en un mega almacén, en una zona administrativa muy grande donde hay muchas personas, eh, en un lugar como un Walmart, almacenes gigantes, pues las cargas térmicas son enormes. Entonces, dependiendo del tipo o de la carga térmica, del rango en el que se encuentra ese cálculo de carga térmica, va a ser el tipo de sistema de refrigeración a utilizar. Pudieron ser aires de tipo split, mini split, paquete, aires centrales, aires tipo chillers. En este caso ustedes dudo mucho tengan que utilizar un aire acondicionado tipo chiller, porque los aires acondicionados tipo chiller tienen su principal aplicación en hoteles y en plazas comerciales, principalmente hoteles. Hoteles y edificios, perdón, mejor dicho, ¿sí? Cualquier edificio o hotel donde tengas un montón de pisos, un montón de habitaciones, eh, se suele utilizar los aires acondicionados tipo chiller. Eh, Creo que hay algo que no mencionan en los videos que les he mandado, y es que los aires acondicionados tipo chiller utilizan como refrigerante, se utilizan un gas refrigerante, pero el gas refrigerante se utiliza en realidad para enfriar a su vez agua. El objetivo de utilizar agua como medio final de refrigeración es específicamente que si se revienta una tubería, una manguera, o hay una fuga
de ese refrigerante, pues el refrigerante es agua y es barata y no pasa nada, solamente se tiene que reponer esa cantidad de agua que se esté perdiendo. Pero en el caso de los sistemas de refrigeración tradicionales, donde todo funciona con gas refrigerante, ese gas refrigerante está a presión. Si se perfora una tubería, se va a ir todo el gas refrigerante y cuesta una lana volver a cargar de refrigerante todo un aire acondicionado. Entonces, en lugares donde tienes cientos de habitaciones, muchas tuberías, es preferible utilizar sistemas tipo chiller. Acá ustedes no los van a utilizar. Existen algunas plantas que utilizan aires acondicionados tipo chiller, pero es precisamente para lograr refrigeración de sistemas de pasteurización o alguna aplicación en sus procesos, ¿no? Donde algún equipo les dice, este equipo tiene que tener una alimentación de agua fría a 8 grados centígrados y tiene que proveer, no sé, 2 litros por segundo. O sea, hay equipos que les pueden pedir como requerimiento una toma de agua fría, pero pues ya son como que condiciones muy especiales, ¿no? Y vas a tener que utilizar un aire acondicionado o un sistema de refrigeración tipo chiller para un equipo en particular de procesos, ¿correcto? Que nada tiene que ver con la refrigeración o climatización de las áreas. Eh, bueno, les voy a mostrar rápidamente unas fichas técnicas que tengo por acá en internet para que se den una idea de cómo buscar esa información. Supongamos que ustedes ya hicieron sus cálculos y determinaron que requieren una capacidad o seleccionar aires acondicionados con una capacidad eh, de 60.000 BTU hora. En realidad su cálculo les va a dar diferente, les va a dar, no sé, 53.000, 62.000. Una regla general que pudieran aplicar sería que siempre sobredimensionen el aire que van a utilizar. En cuanto a un 20% aproximadamente. Es decir, del cálculo que ustedes les dio lo multiplican por 1.2 para tener una tolerancia en su equipo de refrigeración. Nunca seleccionen, por ejemplo, si su cálculo les dio 59.000 y seleccionen un aire de 60.000. Multiplícalo por 1.20, o sea, por 1.2 o por 1.3 para más o menos tener una capacidad de refrigeración que esté por encima de sus cálculos. Así, si sin querer olvidaron algo, subdimensionaron algo, pues está compensado por ese factor de seguridad. Los aires acondicionados pues vienen en rangos. Los hay de 12.000 BTUs, 18.000, 24.000, 36.000, 48.000, 60.000, 72.000 y ya los muy grandes que ya están en toneladas, ¿no? 10 toneladas, 15 toneladas, 20 toneladas, 25 toneladas de refrigeración. Ya estamos hablando de equipos para climatizar áreas muy muy grandes. Bueno, vamos entonces a la ficha técnica. A ver, acá por ejemplo entra a la página de Trane. Trane es una empresa que vende aires acondicionados de diversas categorías. Es una, es una buena marca de aires acondicionados o sistemas de refrigeración. Bueno, acá en su página pueden agarrar y irse a la parte de productos y van a ver los diferentes tipos de aires acondicionados que manejan. Los mini split, las condensadoras y manejadoras que son los tipo split, TBR que son un poquito más grandes que los tipo split, los de paquete que estos son los que se suelen encontrar por ejemplo con frecuencia en centros comerciales y en algunos supers. Estos tipos aires acondicionados de paquete ya tienen todo el sistema como que dentro de una sola máquina, es decir, tienen el evaporador, el condensador, las válvulas de expansión, el control, el compresor, todo está en un solo equipo y directo de esos aires salen ductos ya con aire frío. Um, bueno, por ejemplo, le doy clic a este que dice
condensadoras y manejadoras. Las condensadoras, ya no debe haber dudas en este video de qué es la unidad donde el gas refrigerante pasa del vapor al líquido. Es precisamente, en estos equipos se encuentra un intercambiador de calor o radiador, donde es, digamos que el banco de tuberías donde se está condensando el gas refrigerante, y también se encuentra el compresor. En cambio, la unidad manejadora o evaporadora es donde también se encuentra un serpentín, pero es donde se evapora el gas refrigerante y también tiene la válvula de expansión. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar un catálogo que descargué. Lo pueden descargar en esta página, en esta parte que dice descargar brochure. Acá pueden ver algunas características que, bueno, este tipo de equipos hay de capacidades de 1.5 a 5 toneladas. Lo que van a tener que hacer su chamba es ver si, por ejemplo, ustedes en sus cálculos les dio que requieren 3 toneladas, un equipo de 3 toneladas o 2.5 toneladas, pues esos equipos sí les pudieran funcionar. Descargan su ficha técnica, la abren y la leen. Esta ficha técnica que tengo acá se las incluí en el Microsoft Teams para que, por si quieren consultarla, pueden irla a descargar directo con el fabricante. Bueno, lo que les voy a mostrar ahorita es cómo identificar los datos eléctricos que no son de interés para nosotros. Les repito que una cosa es la capacidad de enfriamiento del equipo, que son los BTUs o las toneladas de refrigeración, y otra cosa es cuánto va a consumir eléctricamente ese equipo. Bueno, estos equipos, al igual que muchos equipos electrónicos, no solamente tienen una sola máquina o un solo aparato eléctrico internamente que consume electricidad. Cuando sucede eso, en los equipos normalmente no vamos a encontrar un valor de potencia en la máquina. Eh, por potencia digo 1300 watts, 2000 watts, etcétera. Normalmente vamos a encontrar ya directamente un valor de amperaje, cuánto amperaje va a consumir de forma nominal este equipo. Es decir, ustedes no tienen que hacer cálculos, utilizan el amperaje que ya les dé el equipo para hacer los cálculos finales de instalaciones eléctricas, ¿no? Que una cosa es el amperaje real y otra cosa es el amperaje, o sea, una cosa es el amperaje real o calculado, y otra cosa es el amperaje de la pastilla o el amperaje del conductor. Con este amperaje que viene en estas fichas van a calcular pues el amperaje del conductor y el amperaje de la pastilla. Por ejemplo, supongamos que ustedes requieren un aire de 60.000 BTUs, que era lo que les puse, los anoté en la hoja. Vamos a ver si acá encontramos un aire acondicionado que nos pueda brindar esta capacidad de enfriamiento. Acá primero que nada dice modelo, número y shalala. Vienen acá un aire acondicionado de un modelo, acá viene otro modelo, y para cada modelo nos trae todos estos datos. ¿Cómo sé a partir de este número de modelo de qué capacidad es este aire acondicionado? Pues siempre en las fichas técnicas deben de encontrar la información suficiente para inferir esos datos. Por ejemplo, acá veo esta información, dice, habla de la codificación de los aires acondicionados. Por ejemplo, acá dice capacidad nominal en miles de BTUs. Y fíjense de esto, en esta codificación, la parte de la capacidad viene en estos dos dígitos. Es decir, acá dice 36. ¿A qué se refiere esto? A 36.000 BTUs. ¿Correcto? Hay otros datos acá, por ejemplo, este aire, ¿qué tipo de producto es? ¿Es una bomba de calor split o es un acondicionador de aire split? A nosotros nos interesa un acondicionador de aire, no nos interesa una bomba de calor. Entonces, ¿qué número debe tener acá? Una letra T. Este sí es correcto. Acá algunos datos importantes, por ejemplo, qué gas refrigerante quieres que utilice el equipo, si utilice R410A o R22. El R22 está en desuso, así que normalmente van a encontrar este, que es el de R410A, que es un gas refrigerante un poco moderno.
Si tienen un aire acondicionado en su casa viejito y todavía se ve su ficha de datos, van a observar que estoy casi seguro que utiliza R22. Y si tienen un aire acondicionado nuevecito, revísenlo y van a ver que dice R410A. Bueno, entonces estos dos números me hablan de la capacidad de refrigeración, que en este caso son 36.000 BTUs. Vamos a buscar un modelo que nos dé 60.000 BTUs o superior. Veamos. Vemos acá en la ficha, son estos dos números. Este me da 30.000, este me da 36.000. Este da 60.000 BTUs. Correcto, que son exactamente 5 toneladas de refrigeración. Si yo necesito un aire acondicionado de mayor capacidad, no lo voy a obtener de este tipo de aire acondicionado. Es decir, de esta línea de aires acondicionados no lo voy a obtener. Tengo que buscar otro tipo de tecnología o otros modelos. Pero acá aparentemente este aire acondicionado sí me es funcional, me brinda 60.000 BTUs. Y acá es donde voy a leer la parte eléctrica importante. Dice, en los datos eléctricos, acá dice el voltaje, el número de fases y, y la frecuencia de la corriente. Y vienen acá exactamente esos datos. La frecuencia, el número de fases, que dice acá uno, y uno se refiere a monofásico. Correcto, no significa que solamente le va a entregar solo un hilo, ¿no? Un cable. Uno se refiere a monofásico. Si aparece 3, trifásico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un equipo trifásico que funciona con 60 Hz. Y acá viene el voltaje, que es este que está acá, ¿no? El primer dato. El voltaje de trabajo dice que este equipo puede trabajar con un voltaje desde 208 hasta 230. Es decir, si la tensión de la fábrica está a 210 volts, va a poder funcionar ese equipo. Si está a 225, va a funcionar. Si está a 230, va a funcionar. Si está a 240, probablemente funcione, pero pues corres el riesgo de que a la larga el equipo empiece a fallar o tenga algún desperfecto. Pero pues realmente a veces cuando se excede de este rango no importa, mientras no se exceda por una cantidad muy abismal, ¿no? 10 volts, como que ya viene siendo el límite. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Es un equipo monofásico 220, ¿correcto? Y así son todos estos equipos, como pueden observar. Monofásico 220, monofásico 220, monofásico 220, monofásico 220. Bueno, vamos a regresar a nuestro posible equipo. ¿Qué otra cosa nos interesa además de la tensión? El amperaje. Y el amperaje viene acá. Acá viene el amperaje. Hay dos amperajes que vienen acá, RL y LR. Puede ser que ustedes no encuentren esos dos datos en otras fichas técnicas. El que les va a venir necesariamente es RL. O puede ser que no se los mencione como RL, solamente como amperaje. Por ejemplo, acá que lo que está viniendo dos números, 27.6 y 135 amperes. No es un rango, no es de 27.6 a 135. Es el amperaje RL es 27.6. El amperaje RL es 27.6. El amperaje LR va a ser 135. Bueno, ¿qué es cada uno de esos dos? El amperaje RL es el amperaje nominal, es decir, cuando yo encienda mi equipo y esté funcionando de forma normal, va a estar consumiendo 27.6 amperes. Es decir, si yo mido con un amperímetro la intensidad, me va a marcar 27.6 aproximadamente. Este amperaje LR es el amperaje a motor bloqueado. ¿Qué significa motor bloqueado? Cuando encendemos un motor o cualquier máquina, los motores pues están parados. Eso genera que la intensidad siempre al inicio de encender un equipo eléctrico genere un pico, es decir, por un instante el consumo de amperaje va a ser muy alto. Es un instante, a veces son milisegundos. Y de forma muy drástica va a terminar bajando hasta el amperaje nominal.
Casi todos los equipos experimentan esto, en una especie de overshoot en el consumo del amperaje. ¿Para qué te trae esta información este equipo? Precisamente para que a la hora de seleccionar tu pastilla electromagnética, eh, esa pastilla tenga la capacidad de soportar este pico de amperaje. De hecho, las pastillas muy pequeñitas, muy como las de uso residencial, no soportan esos picos de amperaje. Si yo enciendo un equipo que consume bastante corriente, en el momento que yo lo enciendo, se bota la pastilla. Aunque mi pastilla sea de 30 amperes, 40 amperes, 50 amperes, 70 amperes, las pastillas de uso residencial, de uso muy residencial, no soportan los picos de amperaje. Entonces, digamos que yo enciendo el equipo y se bota. ¿Por qué? Porque no va a soportar tanto consumo de amperaje en un solo instante. ¿Con qué amperaje yo voy a hacer mis diseños? Pues con el amperaje nominal, es decir, con el que vas a estar trabajando todo el tiempo, que es 20.6 amperes. ¿Correcto? Nunca con este. Bueno, con este amperaje de 27.6 ustedes ya pueden hacer todos sus cálculos eléctricos. Pueden seleccionar su conductor, su pastilla. Con esta información de que es monofásico, pues ¿qué significa esto? Que va a requerir dos fases. Entre fase 1 y en fase 2 debe haber 220 volts nominales. Saben que es 60 Hz, por lo tanto lo puedo conectar acá en México. Acá me vienen otros datos adicionales como el tamaño máximo del fusible. Si al aire acondicionado se le coloca un fusible, pues ese fusible debe ser de 60 amperes cuando mucho. Otra información que viene por acá. El motor, perdón, el soplador o el ventilador. Estos equipos en la parte de arriba, en esta parte de acá arriba, tienen un ventilador que lo que hace es refrigerar el radiador del condensador. Ese ventilador también consume una cantidad de amperaje. Cuando yo enciendo el equipo, pues los dos están funcionando. Entonces, en este caso, digamos que la ficha técnica me está incluyendo tanto el consumo del compresor como el del ventilador. Y acá me viene ese consumo tanto en amperaje, que es como en potencia. Acá dices un octavo de caballo, un octavo de HP, correcto. Esa es la potencia del ventilador. En HP es un octavo, un octavo, un octavo, un octavo. El consumo del ventilador en amperaje es de 0.7 amperes. Correcto, entonces ustedes pueden agarrarlos, sumarlos y utilizarlos como para seleccionar el conductor que deben de utilizar en su proyecto de instalación eléctrica. Las demás características no es necesario que las tomen en cuenta. Si quieren ser muy estrictos, pudieran tomar en cuenta cosas como el dimensionamiento, por ejemplo, cuánto espacio ocupa. Acá dice cuánto espacio ocupa no sé, en el ancho, el largo y el alto, ¿no? Entonces, acá no sería corroborar que esté esto en centímetros o en pulgadas. Creo que está en pulgadas. Sí, está en pulgadas. Entonces, revisar, por ejemplo, si quieren poner que con escala real este equipo, pues lo dibujan su cuadradito, ¿no? Pero con estas dimensiones de 42 por 30.1 por 33. Pero eso ya es como que si le quieren poner mucho detalle a sus planos, a su proyecto en general. A ver, acá yo estaba viendo, perdón, el aire acondicionado de 36.000 BTUs. El que estábamos seleccionando era este. El consumo va a ser de 27.6 amperes y el subventilador de 1.3 amperes. La tensión 220 monofásica. Bueno, estos catálogos, les repito, tienen que tratar de conseguirlos. Estas fichas técnicas sí me las tienen que subir. No me busquen acá equipos chinos porque no van a poder sacar esta información. Bueno, acá van a encontrar todo tipo de aires acondicionados, de paquete. Ustedes seleccionen el que más
crean adecuado. No me tienen que hacer el dibujo en este caso de los ductos o como que digamos que equipos auxiliares para lograr el sistema de refrigeración. Me pueden simbolizar todo el equipo con un solo simbolito, E1, E2 o AC1, como ustedes quieran. Eh, pero ajá, no me tienen que estar seleccionando todos los detallitos. Lo más importante son los cálculos y que me pongan la ficha técnica del equipo, que los cálculos estén referenciados pues, con las fichas técnicas de estos equipos. Miren, por ejemplo, estos son los aires acondicionados tipo paquete, que es el equivalente a los aires acondicionados de ventana que se usaban de antes, pero en gigante. Estos aires acondicionados los van a reconocer porque muchas veces cuando, no sé, van a un súper, se alcanzan a ver en los techos de los supermercados. Como pueden observar, estos ya son de mayor capacidad. Por ejemplo, este llega hasta 25 toneladas de refrigeración, 25 toneladas, 5 toneladas, 10 toneladas, 5 toneladas, 5 toneladas y 5 toneladas. Obviamente estos equipos son mucho más caros. Bueno, otras marcas que van a encontrar, de las que pueden encontrar estos equipos, pues va a ser Carrier, York, eh, Samsung, LG y no me acuerdo qué otro. Pero con esos proveedores pueden buscar en sus páginas de internet eh, pues diversos equipos, seleccionarlos, descargar sus fichas técnicas, etcétera. Bueno, espero si tienen más dudas me contactan y quedo al pendiente de sus comentarios.